Aquí, hace 25 siglos, en la isla de Samos y en otras colonias griegas que habían crecido en el activo mar Egeo, hubo un glorioso despertar. De pronto hubo personas que creían que todo se componía de átomos y que los seres humanos, así como los animales, habían evolucionado de formas más elementales. Que las enfermedades no eran causadas por demonios o dioses, que la Tierra era un planeta que giraba alrededor de un sol que estaba muy lejano. Esta revolución convirtió el caos en cosmos. Aquí, en el siglo VI a.C., surgió una idea nueva, una de las grandes ideas de la especie humana. Se alegaba que el universo era conocible. ¿Por qué? Porque existe cierto orden, ciertas regularidades en la naturaleza que permiten descubrir sus secretos. La naturaleza no es indescifrable. Hay reglas y normas que hasta la naturaleza misma debe obedecer. A este ordenado y admirable rasgo del universo se le llamó cosmos y se le colocó en completa contradicción con la idea de caos. Este fue el primer conflicto que conocemos entre ciencia y misticismo, entre la naturaleza y los dioses. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué en estas remotas islas y ensenadas en el Mediterráneo oriental? ¿Por qué no en las grandes ciudades de la India o Egipto? ¿O en Babilonia, China o Mesoamérica? Porque todas se encontraban en el centro de antiguos imperios, con costumbres antiguas y hostilidad a nuevas ideas. Pero aquí en Jonia había una cantidad de islas recién colonizadas y ciudades-estados. El aislamiento, aun siendo incompleto, promueve la diversidad. Ninguna concentración de poder podía imponer conformidad, así que fue posible la investigación libre. Estaban más allá de las fronteras de los imperios, así que los mercaderes, los turistas, los marinos de África, Asia y Europa se reunían en los puertos jónicos para intercambiar mercancías, historias e ideas. Existía una vigorosa y embriagante interacción de muchas tradiciones, prejuicios, lenguajes y dioses. Estos pueblos estaban dispuestos a experimentar. Una vez que se empiezan a cuestionar rituales y prácticas largamente establecidos, encontramos que una pregunta conlleva a otra. ¿Qué se hace cuando se presentan varios dioses diferentes, cada uno reclamando el mismo territorio? El Marduk babilónico y el Zeus griego eran considerados cada uno como rey de los dioses y amo del cielo. Se podía suponer, ya que en otros aspectos tenían atributos algo diferentes, que cada uno de ellos había sido inventado por los sacerdotes. Y si así era, ¿por qué no ambos? Y así fue como surgió la gran idea. Comprender que podía haber formas de conocer el mundo sin recurrir a los dioses. Que podían existir ciertos principios, fuerzas, leyes de la naturaleza a través de las cuales el mundo podía entenderse sin atribuir la caída de cada gorrión a la intervención directa de Zeus. Este es el lugar preciso donde nació la ciencia. Y por eso estamos aquí. Esta gran revolución ocurrió entre los años 600 y 400 a.C. Fue llevada a cabo por la misma gente práctica y productiva que hacía funcionar la sociedad. El poder político estaba en manos de los mercaderes que promovían la tecnología de la cual dependía su prosperidad. Los precursores de la ciencia fueron mercaderes y artesanos, así como sus hijos. El primer científico jónico se llamó Tales y nació precisamente allí,
cruzando este estrecho en la ciudad de Mileto. Había viajado por Egipto y era versado en la sabiduría babilónica. Al igual que los babilonios, él creía que el mundo alguna vez había sido todo agua. Para explicar la existencia de la tierra firme, los babilonios agregaban que su dios Marduk había colocado un tapete en la superficie de las aguas y había apilado tierra sobre él. Tales tenía una opinión parecida, pero prescindió del dios Marduk. En efecto, el mundo había sido casi todo de agua, pero era un proceso natural el que explicaba la existencia de tierra firme. Tales pensaba que era similar al encenegamiento que había observado en el delta del río Nilo. El que sus conclusiones fueran correctas o equivocadas no es lo importante, sino su enfoque. El mundo no fue hecho por dioses, sino como resultado de fuerzas materiales interactuando en la naturaleza. Tales regresó de Babilonia y Egipto trayendo semillas de ciencias nuevas, astronomía y geometría, ciencias que brotarían y crecerían en el fértil suelo de Jonia. Anaximandro de Mileto. En aquella isla, era amigo y colega de Tales, y una de las primeras personas que sabemos que haya hecho un experimento. Observando el movimiento de la sombra proyectada por una vara vertical, pudo determinar la duración del año y de las estaciones. Durante siglos, los hombres habían usado varas para herirse y golpearse mutuamente. Anaximandro usó la vara para medir el tiempo. Aproximadamente en el año 540 a.C., en esta isla de Samos, llegó al poder un tirano llamado Polícrates. Comenzó como abastecedor y más tarde llegó a la piratería internacional. Su botín era descargado en este mismo rompeolas. Pero oprimió a su pueblo e hizo guerra contra sus vecinos, así que con toda razón temía una invasión. Polícrates rodeó su ciudad capital con una muralla impresionante. Los restos de esta muralla aún perduran en nuestros días. Para traer agua desde un manantial distante a través de las fortificaciones, ordenó construir este gran túnel. Un túnel de 1 kilómetro de largo que perfora la montaña. 2 cortes se excavaron de cada lado y se unen casi perfectamente en el centro. El proyecto tardó unos 15 años en terminarse. Es un claro ejemplo de la ingeniería civil de su tiempo y una indicación de la extraordinaria capacidad práctica de los jonios. El legado perdurable de este pueblo son los instrumentos y técnicas que desarrollaron y que son la base de la tecnología moderna. Eran los tiempos de Teodoro, el maestro ingeniero sobresaliente de su época. El hombre a quien se atribuye la invención de la llave, la regla, la escuadra de carpintero, el nivel, el torno, la fundición del bronce. ¿Por qué no existen monumentos a este hombre? Aquellos que soñaban y especulaban y deducían acerca de las leyes naturales, hablaban con los ingenieros y tecnólogos y con frecuencia eran las mismas personas. Lo práctico y lo teórico eran la misma cosa. Esta actitud híbrida de pensamiento abstracto y experiencia cotidiana afloró en ciencia. Cuando estos hombres prácticos prestaron atención al mundo natural, comenzaron a descubrir ocultas maravillas y asombrosas posibilidades. Anaximandro estudió la inmensa profusión de cosas vivientes y percibió la relación entre ellas. Concluyó que la vida se había originado en el agua y el barro. Después había conquistado la tierra firme. Los humanos, afirmó, deben haber evolucionado de formas más simples.
Esta percepción tuvo que esperar 24 siglos para que su verdad fuera demostrada por Charles Darwin. Nada fue excluido de las investigaciones de estos primeros científicos. Hasta el aire fue objeto de minucioso examen por un griego de Sicilia llamado Empédocles. Este hombre hizo un asombroso descubrimiento con un utensilio muy modesto que se había venido empleando durante siglos. Es el llamado ladrón de agua. Es una esfera de cobre con un cuello y un agujero en la parte superior y pequeños agujeros en el fondo. Se usaba como cucharón de cocina. Se llena sumergiéndolo en el agua. Si después de tenerlo sumergido, lo sacamos con el cuello destapado, el agua sale por los agujeros inferiores como pequeña ducha. Si por el contrario se saca tapando el cuello, el agua permanece dentro. Ahora, si intentamos llenarlo con el cuello tapado con el pulgar, observemos. El agua no entra. ¿Por qué no entra el agua? Algo lo impide. Algún elemento obstruye el acceso de agua a la esfera. El elemento que impide este acceso no puede verse a simple vista. ¿Qué puede ser? Empédocles lo identificó como aire. ¿Qué más podría ser? Algo que no se puede ver causa presión y frustra mi deseo de llenar esta vasija con agua si yo fuese tan tonto de dejar mi dedo pulgar sobre este orificio. Empédocles había descubierto lo invisible. El aire, pensó, debe ser materia tan finamente dividida que no se puede ver. Esta pista, esta señal de la existencia de átomos, fue llevada mucho más lejos por su contemporáneo llamado Demócrito. De todos los científicos de la antigüedad, es él quien nos habla con mayor claridad a través de los siglos. Algunos fragmentos de sus escritos que han quedado revelan una mente de poderes altamente intuitivos y lógicos. Él creía que un gran número de mundos viajan por el espacio y que estos mundos nacen y mueren, que algunos están poblados de seres vivientes y otros, por el contrario, son áridos y estériles. Fue el primero en comprender que la Vía Láctea era el conjunto de luz de innumerables astros débiles. El pensamiento de Demócrito se elevó más allá de las fogatas en el cielo, la leche de Hera y el espinazo de la noche. Demócrito fue, en realidad, un gran precursor. Él adivinó la profunda relación entre los cielos y la tierra. El hombre, dijo, es un microcosmos, un pequeño cosmos. Demócrito procedía del pueblo jónico de Abdera, en la costa norte del mar Egeo. En aquellos días, Abdera era objeto de burlas. Si por el año 400 a.C., en el equivalente a un pequeño restaurante como este, se contaba un cuento acerca de alguien de Abdera, con seguridad era recibido con risas. Era, en cierto modo, el Brooklyn de la época. Para Demócrito, todo lo que era vida era para disfrutarse y entenderse. En realidad, para él, entender y disfrutar era exactamente la misma cosa. Decía que la vida sin alegría era un largo camino sin hostería. Demócrito podía ser originario de Abdera, pero no era ningún pobre.
Él comprendió que las formas complejas, los cambios y movimientos del mundo material, se derivan de la interacción de partes móviles muy simples. Y llamó a estas partes átomos. Todos los objetos materiales son colecciones de átomos intrincadamente ensamblados. Hasta nosotros lo somos. Cuando corto esta manzana, el cuchillo debe estar pasando entre los espacios vacíos de los átomos, según Demócrito afirmaba. Si no existieran tales espacios vacíos, entonces el cuchillo encontraría algún átomo impenetrable y no podría cortarse la manzana. Comparemos el corte transversal de estos dos pedazos. ¿Son exactamente iguales las áreas expuestas? No, decía Demócrito. La curvatura de la manzana obliga a esta rebanada a ser ligeramente más corta que el resto de la manzana. Si fueran exactamente iguales, entonces tendríamos un cilindro y no una manzana. No importa cuán filoso sea el cuchillo, estos dos pedazos tienen corte transversal desigual. ¿Por qué? Porque en la escala de lo muy pequeño, la materia presenta una rugosidad irreductible. Y esta fina escala de rugosidad, Demócrito de Abdera la identificó con el mundo de los átomos. Sus argumentos no eran los que empleamos hoy, más bien son los sutiles y elegantes que se derivan de la experiencia cotidiana. Sus conclusiones eran fundamentalmente correctas. Demócrito pensaba que nada ocurre al azar, que todo tiene una causa material. Él decía, yo prefiero entender una causa que ser el rey de Persia. Pensaba que era mejor la pobreza en una democracia que la riqueza en una tiranía. Él creía que las religiones prevalentes en su época eran malvadas y que no existían ni almas ni dioses inmortales. Existe evidencia de que Demócrito fue perseguido por sus creencias, pero al fin y al cabo procedía de Abdera. Sin embargo, en su época, la frágil tradición de tolerancia para opiniones no convencionales comenzaba a desgastarse. Por ejemplo, la creencia que predominaba era que la luna y el sol eran dioses. Otro contemporáneo de Demócrito, llamado Anaxágoras, enseñaba que la luna era un lugar hecho de materia ordinaria y que el sol era una piedra al rojo vivo muy lejana en el cielo. Debido a esto, Anaxágoras fue condenado, convicto y enviado a prisión. Delito, impiedad. Un crimen religioso. Así comenzó la persecución de individuos por sus creencias. La efigie de Demócrito ahora aparece en el billete griego de 100 dracmas. Pero sus ideas fueron suprimidas, su influencia en la historia minimizada. Comenzaban a ganar los místicos.